en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muy buenos días, qué gusto que te estés conectando este domingo. Vamos a tener nuestro primer mensaje de este 2021 y no quiero dejar de pasar de mandarte un abrazo cariñoso a toda vida abundante, a cada uno de ustedes. Les amamos, les extrañamos y qué bueno que pues estamos siguiéndonos a través de este medio. Y bueno, yo quería preguntar, fíjate que en la semana tuve la oportunidad de leer ahí alguna noticia y resulta que hay un diario en nuestro país que hizo una estadística interesante. Y en esta estadística encontró que el 80% de la población de nuestro país decía que el año 2020 fue un pésimo año, que fue un muy mal año. Y el otro 15% pues estaba indeciso y solamente era como un 5% los que decían que no había estado mal. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Cómo viste tú este 2020 que acabamos de finalizar? Yo espero que ese 5% haya sido de cristianos. ¿Por qué? Porque tú conoces lo que dice la Biblia. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es muy importante, el saber en estos días que no importa lo que haya pasado el 2020, sabemos que estamos en la mano de Dios. Y esto es muy importante y de ahí yo quise tocar y pues crear expectativas para que tú veas qué es lo que te depara en el 2021, que yo sé que van a ser bendiciones, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo quiero presentar en esta mañana esta plática, este mensaje que yo he titulado Como niños consentidos. Como niños consentidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios me fue enseñando que desafortunadamente el hombre es como un niño consentido. Los que tenemos hijas, los que tenemos hijos, quizá algunos niños, otros adolescentes, otros mayores, jóvenes o adultos o jóvenes adultos, tú sabes que como padre, como madre, lo peor que puedes hacer en la educación de un hijo es darle todo. En ese momento lo vuelves un niño consentido, un niño caprichudo. Y la verdad es que el ser humano se ha puesto de una forma consentida, de una forma pues caprichuda delante de Dios. Y te voy a poner un ejemplo muy simple para que veas esta situación, y así son los niños consentidos. Quisiera preguntarte, bueno, si estuviéramos presencialmente, preguntaría a lo mejor que levantara la mano todos aquellos que se bañaron. Y estoy cierto que la gran mayoría, ¿verdad?, pues levantaría la mano de que se bañaron. Bueno, igual hay alguien que no, pero bueno, la gran mayoría se habrá bañado si estuviéramos juntos e hiciera esta pregunta. Pero la siguiente pregunta es, ¿y cuántos se bañaron con agua caliente? Y también estoy cierto que la gran mayoría nos hemos bañado en este día con agua caliente. Esto es una bondad de Dios. Este sencillo ejemplo es bondad de Dios, el que en este tiempo de frío tú y yo tengamos la oportunidad de bañarnos con agua caliente. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo. Pero ¿qué pasa si tu hijo adolescente o aún tu propia vida, ¿verdad? Tú mismo, o tu hijo adolescente, tu hija adolescente, el joven, la señorita, resulta que por alguna razón papá, mamá olvidó contratar el gas, se acabó el gas y se tiene que bañar con agua fría. ¿Cómo es su actitud de este joven, de este hijo? ¿Cómo es su actitud? Seguramente nos hemos disgustado, nos hemos enojado, nos hemos molestado, subimos de tono y entonces exigimos tener agua caliente. Quiero que es un ejemplo simplemente, pero tú te darás cuenta que este ejemplo nos hace reflexionar
que hoy día no todos tienen agua caliente. En algunas partes del mundo, en algunas partes de nuestro propio país, no todos tienen la bendición de bañarse con agua caliente. Este es un don, esta es una dádiva. Pero ¿qué pasa con nosotros? Exigimos a Dios algo tan superfluo como es bañarse con agua caliente. Nos disgustamos, exigimos tener, inclusive hay algunos que hasta reclaman. Papá, ¿cómo es posible que te olvides de mí? No eres consciente. Como si el fallar en agua caliente hiciera al papá insensible o al papá pues una falta de amor hacia el hijo. Sin embargo, así es el ser humano. Todo el ser humano es como un niño consentido. Quiero que vayas a tu Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18, que es el texto que hemos elegido para meditar en él, y obviamente haremos referencias cruzadas, otros versículos. Ahí Santiago capítulo 1, versículo 17, mira lo que dice la Escritura. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esto es algo precioso, que toda buena dádiva, todo buen regalo, el contar con agua caliente, el si tú tienes agua, tienes una casa, tienes lugar donde bañarte, lo que comimos, todo proviene de Dios. Y yo creo, y es parte del objetivo de este mensaje, que volvamos nuestros ojos a Dios y que no olvidemos que en este 2020 Dios mostró su amor con muchas dádivas a nuestra vida. Por eso se me hace increíble la estadística de este diario que decía que el 80% de los mexicanos estaba pues hablando mal de este año, que era terrible este año. Realmente yo creo que como creyentes no hay un solo día que sea malo para nosotros. Por eso empecé la introducción y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que toda buena dádiva proviene de Dios. ¿Cuántas cosas no tenemos, verdad? Lo que todos los días tenemos para comer, quizá algo sencillo, algo más complejo, lo que sea, pero tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos donde vivir. Decía el apóstol Pablo que con abrigo y sustento estemos contentos. Así que cuando Dios nos da poco más que tener una ropa, una comida, somos muy bendecidos. Y yo quiero que en esta mañana, querida iglesia, tú agradezcas a Dios y tu corazón se vuelque a Dios y le digas, gracias Dios por lo que tenemos. A veces pasan situaciones pues difíciles en nuestra vida, desde nuestra perspectiva, como niños berrinchudos, reclamamos, exigimos, nos disgustamos con Dios y no estamos viendo que detrás de esa situación que estamos pasando, a lo mejor una falta de empleo, es que Dios quiere mostrar más amor a nuestra vida. Dios quiere mostrar, tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía. Así que dice, toda buena dádiva proviene de Dios. Habrá gente, porque estamos hablando del ser humano en general, mucho más en el creyente, donde el creyente pues entiende, y es lo que estamos recordando en esta mañana, en este primer domingo, entiende el creyente que pues, estamos en las manos de Dios. Pero el ser humano también tiende a decir, bueno, pero pues yo lo que tengo me he esforzado, yo lo que tengo lo he trabajado, estudié, como dicen por ahí, me quemé las pestañas estudiando y he trabajado muy duro para sacar a mi familia adelante, como si todo proveniera de Él. Y dice la Biblia, y todo don perfecto. Así que si tú tienes dones o talentos para estudiar, para trabajar la inteligencia, un sistema motriz, neurológico motriz, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios y no debemos de ser desagradecidos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que tenemos absolutamente desciende de lo alto. Yo quiero que tú medites en este momento todo lo que tienes. Tienes quizá familia, no sé cuál sea tu situación, pero pienso en todos ustedes, en cada uno de ustedes. Muchos tienen familia, tienen coches, tienen casas, tienen diversión, tienen salud, tienen sus dos piernas, sus dos brazos, sus dos ojos.
pueden ver, todo viene de Dios. Somos inteligentes, nos ha dado entendimiento, todo proviene de Dios y tenemos que ser agradecidos. Y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y esto es precioso, en el cual no hay mudanza. Dios no va a cambiar con el año 2020, 2021, 2022 si no viene Jesucristo antes, o 2019. Él no ha cambiado, Él siempre ha sido bueno, Él siempre nos ha dado más de lo que merecemos. Dice, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ni siquiera hay ese pequeña variante que hubiera en su vida. Él siempre es bueno. Viene a mi mente Génesis. ¿Te acuerdas de Génesis? Deja una marquita en Santiago 1 porque veremos el versículo 18 a continuación. Pero si tú regresas a Génesis capítulo 1, vayamos a Génesis capítulo 1, ve la naturaleza de Dios. Dios es así, Dios es bueno, su esencia es buena y Él da buenas dádivas, todo lo bueno proviene de Él. Dice, por ejemplo, Génesis 1:4, y vio Dios desde el 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, Él hace la luz, pero Él sabe que es buena. Después tenemos ahí el versículo 10. El versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios separó el mar de la tierra, del caos que había, y al crear y esa separación entre una parte seca y otra parte con agua, dice Dios, esto es bueno, porque Dios lo hizo. ¿Qué es lo que hace las cosas buenas? El toque de Dios. Y yo espero en esta mañana que tú seas consciente del toque de Dios en tu vida y en la mía. Esa es la bendición de Dios, porque Él es bueno. Versículo 12, el reino vegetal, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Dios crea el reino vegetal con sus leyes, ¿verdad? De semillas y de que crecieran árboles según su género, según su especie, etcétera, etcétera. Pero era bueno lo que Dios estaba creando. No fue algo que se le ocurrió nada más por hacer, sino porque Él es bueno, porque Él es su esencia. Dice también ahí en el versículo 18, los astros. Dice, vamos a poner desde el 17, vamos a leer desde el 7, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Nuevamente, versículo 21, el reino marino, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Las aves también con plumas, con pico, unas más chicas, unas más grandes, que fueran ovíparos o que pusieran huevos, su reproducción. Vio Dios que era bueno, así debía de ser. No debemos por qué suponer que debe de ser de otra manera, porque Dios es bueno. Y por último, ¿verdad? El versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que Dios, toda la naturaleza, desde la luz, las tinieblas, el mar, el reino marino, los astros, las estrellas, los animales, los pájaros o las aves, todo vio Dios que era bueno. Él lo hacía y obviamente, ¿qué puede haber de algo bueno? Pues algo, tiene que salir cosas buenas. Ese es Dios y ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios en el cual tú y yo creemos, en el Padre del Señor Jesucristo, que Él es bueno. Jehová es bueno para siempre, su misericordia.
dice el salmista. Así que ármate de este pensamiento, por favor, ármate de esta forma de pensar para que pienses y para que sepas que este 2021 será de bendición y será bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, vamos a ver algo interesantísimo. Ahí mismo, Génesis capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 29. Observa que están los astros que son buenos, las estrellas que son buenas, los animalitos, los seres, los peces, las aves, etcétera, etcétera, las plantas, y te das cuenta que es bueno. Pero fíjate qué pasa en el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, lo que Dios dio que era bueno, ahora se lo empieza a dar al hombre. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Esto es precioso porque si fue buena la creación del hombre fue buena en gran manera. O sea, Dios vertió más bondad en la creación del hombre y lo equipa con todo lo que necesitaba para comer, para vestirse. Si tú lees desde el versículo 27, te darás cuenta de que ahí Dios decide crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que hoy estamos viendo que tenemos un Dios bueno, pero el ser humano es un niño berrinchudo. Ese es el título. El ser humano es un niño berrinchudo que se disgusta, exige tener y reclama a Dios. Y las estadísticas de este periódico, pues veías en ese 80% que la gente reclamaba a Dios. Muy bien, ahora vamos a ver otro pasaje, el versículo 18 de que habíamos dejado la marquita ahí en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18. Releemos 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es muy interesante, querido hermano, querida hermana, porque si te fijaste ahorita que leímos ahí Génesis, Dios no nada más en su bondad creó alimento para el hombre, también creó alimento para los animales. A mí me da mucha tristeza, ¿verdad?, cuando la supuesta ciencia, o no sé cómo llamarle, enseñan que el hombre pertenece al reino animal. La Biblia no enseña eso. El hombre no pertenece al reino animal. Si bien la bondad de Dios le hace bendecir a los animales dándoles de comer, esto es increíble. Por eso el Señor Jesucristo ahí en Mateo 6 dice que las aves del cielo Dios las alimenta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con las aves del cielo. Da tristeza que confundan que pertenecemos al mismo reino, ¿verdad? Pues está el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y ahí ponen al hombre. Yo no quiero ser de ese reino, ni soy de ese reino. Así que Dios dice que es bueno también con los animales. Pero fíjate que hay un orden precioso, porque en Génesis capítulo 1 vimos que cuando Dios creó al hombre lo hizo bueno en gran manera. Ahora, observa algo para que fortalezca tu corazón. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Abre tu Biblia ahí, Lucas capítulo 12. Vamos a leer palabras del Señor Jesús en el versículo 6. Dice así: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? 2 cuartos era una moneda. 2 cuartos, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, hay gente que comerciaba con las aves, ya fuera para sacrificios,
para las ofrendas, para que murieran. Fíjate qué increíble. Gente que ahí en el templo pues vendía esas aves, se pagaban a 2/4, esas 5 aves, y esas aves eran las que la gente las ofrecía en las ofrendas. Fíjate que tremendo, ¿no? Como, pues, ¿qué le costaba al hombre? Pues 2/4 de esa moneda. Pero dice Jesús, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Los pajaritos no están olvidados delante de Dios. Hace muchos años, hago un paréntesis, yo estaba muy pequeño, tendría como, pues no sé, tendría como unos 9, 10 años por ahí. Yo me acuerdo que fue una lección dura, pero que fue una lección profunda de parte de Dios. Fuimos un domingo, mi mamá y mis hermanos a la iglesia, y ya de regreso de la iglesia, ya íbamos a regresar a casa. Veníamos en el coche y tocó un alto ahí, nos paramos en el auto, nos tocó el semáforo rojo y había una cochera donde salía una camioneta. Pero delante de ahí delante de nosotros, había un pajarito. Y había un pajarito que se quedó ahí en el pavimento. Y de repente nosotros vemos, se echa en reversa la camioneta. Despacito, el pajarito no voló y lo apachurró la camioneta. Yo tendría 10 años, quizá máximo 11. Mis hermanos pues eran menores que yo, 8 o 9 años. Lloramos desconsolados, pero fue una de las lecciones más tremendas a mi vida. Fue una lección donde Dios me recordó este pasaje. Alberto, yo los cuido a ustedes y aún ese pajarito que murió, yo tenía el control y yo soy bueno. Querido hermano, querida hermana, me emociona pensar en esa experiencia tan pequeña que Dios me enseñó desde esa edad. Dios es bueno y no importa lo que estemos pasando. Cuando hay pruebas en mi vida, cuando hay situaciones difíciles, yo no puedo dejar de olvidar 2 principios y son los que estoy viendo en este estudio. 1, Dios es todopoderoso. Él creó todo. Él es soberano. Él todo lo puede. Él reina sobre este planeta, reina sobre esta galaxia, reina sobre todo lo existente. No hay más alto que nuestro Dios. No hay más alto que el Padre del Señor Jesucristo. Jesucristo es el creador de los cielos y la tierra. No hay más alto. Y la segunda cosa que recuerdo es que Dios me ama. Cuando mezclo estos 2 conceptos de que Dios es soberano y poderoso, no hay nada imposible para Él, y que Dios me ama, me da fuerza para seguir adelante. Así que espero que esto te sirva. Y entonces dice ahí Jesús, no se venden 5 pajarillos por 2/4, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pon atención a las palabras más valéis. Aquí es lo que te decía. Hay un grado de prioridades en el corazón de Dios. Dios todo lo hizo bueno y Dios bendice por su bondad a todas sus criaturas. Pero está primero el reino vegetal, después viene el reino animal, después viene el hombre, y ahora sí vayamos, porque aquí vemos que valemos más que los pajarillos que Dios cuida y que según Mateo 6 los alimenta y los guarda y viste las flores del campo que son parte de su creación. Él nos cuida porque valemos más. Pero Santiago 1:18 nos revela más. No nada más valemos como seres humanos, sino los que hemos confiado en Jesucristo, somos objeto mayor de su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice ahí, regresemos a Santiago 1:18, dice, Él, Dios,
de su voluntad, porque le plació, porque quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de Jesucristo. La palabra de verdad, el Evangelio, el creer que Cristo vino a morir por nuestros pecados y nosotros nos aferramos a su sacrificio porque sabemos que éramos niños berrinchudos y el niño berrinchudo lleva el pecado. Así que dice ahí que nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias. O sea, pasamos a ser los primeros. Por eso la Biblia dice que a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. A todos los que creen y le reciben, se les da la autoridad, la potestad, el don, la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Un error grave hoy día pensar que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que el único hijo, el unigénito, ¿qué significa unigénito? Único. El unigénito hijo es Jesucristo. Entendemos en aquel pasaje que dice Juan 3:16, que tú te sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Así que los demás somos adoptados, pasamos a ser primicias de sus criaturas. Así que ve el orden de importancia para Dios y qué lugar ocupas tú en esta mañana. Eso es lo que quiero animarte, por eso estoy cierto que este 2021, como lo fue el 2020, yo no sé cómo vaya a estar la pandemia, seguimos encerrados, seguimos transmitiendo aquí, pero Dios está forjando nuestro carácter, está trabajando en nuestra vida, porque Dios es bueno y todas las cosas nos ayudan a bien. Así que anímate, hermano, a que Dios está con nosotros. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El ser humano es un ser berrinchudo, que así como pusimos el ejemplo del adolescente o del adolescente que se le va el agua y le reclama al papá y se enoja y discute y se siente que el papá no lo ama porque le olvidó ponerle gas y se tuvo que ir a la escuela, o bueno, se bañó y no pueden ir a la escuela, pero se bañó con agua fría. Hay gente que ese berrinche lo intensifica, ese berrinche lo sube de tamaño, porque no nada más se concreta a reclamar, a enojarse, a repelar, sino también se enoja contra Dios. Y es más, hay otros que dicen, ¿y existe Dios? ¿Cómo puede existir un Dios amoroso que permite esto y aquello y aquello? Y es como el niño berrinchudo, un niño malcriado, un niño consentido, un niño sin educación, que se tira al piso, que hace berrinche y dice, ¿no existe Dios? ¿Por qué pasa esto? Esa es la condición del hombre. Eso se llama pecado. Eso se llama pecado porque el hombre hace berrinche, se indigna contra Dios. Vayamos a Romanos 5, 8, y aquí vemos lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Romanos 5 dice así, queridos hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observa la bondad de Dios, observa la buena dádiva, observa el don de Dios que viene de lo alto, que siendo aún pecadores, siendo aún berrinchudos. Déjame usar este término para estar en el contexto de lo que estoy hablando. Siendo aún berrinchudos, siendo aún desobedientes, siendo aún quejumbrosos con el Dios, siendo aún enojados por este 2020, como el 80% de la población de nuestro país. No estoy inventando. Y el otro 15% estaba indeciso. Así que Dios muestra su amor, su bondad, su regalo. Dios es bueno, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestro berrinche, para perdonar nuestro pecado, para perdonar esa falta de gratitud
que el hombre le da a Dios en todas las cosas, que se siente poderoso el hombre, se siente autónomo, se siente independiente porque su esfuerzo, su trabajo, y no te das cuenta que en un segundo Dios puede permitir que quedes con una parálisis, por ejemplo, o que te despidan, o que te dé COVID. Pero es Dios quien está ahí. Dice, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es evidente que al ser primicias de sus criaturas, al tener un lugar privilegiado de hijos de Dios, y esto es solamente confiando en Jesucristo, que es el único. Y cuando me refiero a único, no es uno más, sino el único que perdona pecados. No es uno más. No es Jesús más mi religión o Jesús más vida abundante. No, es solamente Jesús. Es el único que perdona pecados. Él fue el único que derramó la sangre. Ninguna iglesia ha derramado la sangre por el hombre. Es solamente Jesús. Dice versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos, la Biblia habla que ese berrinche del hombre, esa indignación del hombre, ese reclamo del hombre, esa falta de gratitud, ese descontento del hombre que es pecado ante la vida, nos hace enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más. Vea cómo el amor de Dios sigue derramándose en el creyente, sigue derramándose, aumenta. Necesitamos vivir agradecidos y necesitamos creer y darle gracias de que Dios tiene grandes cosas para nosotros en este 2021. Querido hermano, pues es el mensaje que quería compartir contigo en esta mañana. No son tiempos fáciles, tampoco vamos a ignorar que son tiempos difíciles, pero estoy cierto que lo que estamos viviendo trae bendición a nuestra vida. Y yo quiero animarte que este 2021 tú pienses de esta manera. Ya no seamos niños berrinchudos, ya no seamos niños que se tiran en el piso si algo no sale como pensamos. Dios está al control de nuestras vidas y Dios quiere que tú confíes en Él, deposites tu vida en Él, que Él es bueno para siempre, su misericordia. Bueno, ¿te parece bien si oramos agradeciendo y poniendo en manos de Dios este año que comienza? Vamos a decirle así: Padre, te doy gracias en este día por permitirme oír tu palabra. Esto es bondad tuya, esta es una dádiva tuya. Señor Dios, pedimos, Padre, que nuestros corazones sean fortalecidos y te pedimos perdón. Perdón cuando hemos dudado de tu amor. Perdón cuando hemos dudado de tu bondad. Perdón cuando hemos dudado de tu misericordia en nuestras vidas. Dice tu palabra: ¿cómo no nos darás todas las cosas si nos diste a tu Hijo amado? Si preferiste que tu Hijo Jesús muriera por nuestros pecados en vez de nosotros mismos. Si preferiste que tu Hijo Jesús se apartara y se separara de ti. Si tú preferiste que Jesucristo cargara el pecado, ¿cómo no podemos ver ese amor? Dios, gracias por este 2020 que pasó. Y Señor, ponemos este 2021, este año, porque sabemos que tú nos amas y nada dejará de que nos sigas amando. Nada dejará que tu amor siga manifestándose en nuestra vida. Gracias, Dios. Alabamos tu nombre y nos ponemos como iglesia delante de ti para recibir tu amor y te honramos, te glorificamos, reconociendo que eres el único Dios verdadero y a Jesucristo el Salvador, a quien has enviado, en el nombre del cual oramos. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga y tengas bonito domingo y felicidades.